Fashion es una película de Bollywood cine hindi del norte de India, protagonizada por Kangana Ranaut como Shonali y Priyanka Chopra como Meghna. Comencemos. Empezamos viendo a un grupo de mujeres jóvenes en un camerino siendo retocadas. Luego, en una ciudad llamada Chandigarh, vemos a una mujer de nombre Meghna, cuyo sueño es convertirse en modelo. En el desayuno, Meghna les dice a sus padres que viajará a Bombay para convertirse en una modelo. El padre no está de acuerdo con esto, pues no es una carrera respetable, por lo que se ve molesto y le advierte no contar con él. Meghna viaja a Bombay y se hospeda con unos familiares de su madre. Otro día, Meghna se reúne con un buen amigo suyo llamado Rohit, el cual es diseñador. Este le pide su carpeta de fotos y se decepciona mucho al ver lo simples y poco profesionales que son, pero le dice que él se encargará. Otra mujer llega, es una agente de modelos. Le dice a Meghna que le darán una audición al día siguiente y si es contratada debe pagarle el 20% de su ganancia. En la audición, Meghna conoce a un joven llamado Manaf. Pasados los días, Meghna se presenta a 3 audiciones más, pero no es contratada. Rohit le dice que debe tener paciencia y la sigue animando a no perder la chispa. También le dice que la llevará al desfile de Rahul, un importante diseñador quien presenta desfiles muy destacados. Luego vemos a Rahul. Este tiene un novio, también del sector de la moda, y están concertando su próximo desfile. También notamos que Rahul no le ha dicho a su madre sobre sus preferencias amorosas. La madre de Rahul dice que ha estado intentando concertar una boda, pero que no sabe por qué las chicas se rehúsan. Rahul le pide a su madre no preocuparse por eso. Pasados los días llega el momento del desfile. Los invitados se van acomodando en los asientos. También vemos a Manaf, quien saluda a Meghna. Rohit le señala a Meghna a un hombre. Dice que es su jefe. Este se llama Vinay. Es amigo y competidor de Rahul. Luego señala a otro sujeto llamado Ashish. Es el novio de Rahul. También señala a editores, críticos de modas y al dueño de la agencia más destacada del país llamado Abhijit. Empieza el desfile y a la primera modelo que vemos es a Shonali. Esta es la modelo principal de la agencia, pues tiene mucho porte y elegancia. La colección de Rahul se centra en el color negro y prendas contemporáneas. Al final del desfile salen Rahul con su modelo estrella Shonali. Rohit presenta a Meghna con una mujer llamada Christine. Le dice que ella podría ser una nueva modelo. Meghna le muestra sus fotos y Christine las tira. Luego le dice que no le dé nada de actitud y que contrate a un buen fotógrafo y le recomienda a uno llamado Kartik Suri. Otro día Rohit y Meghna van a la oficina de Kartik. Su asistente dice que son 50,000 rupias la sesión. Meghna acepta y aparta la cita con un adelanto de 7,000 rupias. Otro día vemos a Vinay haciendo propuestas indecentes a Manaf para darle privilegios. El chico simplemente lo rechaza. Rohit contacta a Meghna con una modelo muy reconocida en el sector llamada Janet para que la lleve a un evento donde pueda conocer gente del medio. Esa noche la mujer de la agencia amiga de Rohit le da los pagos a las modelos, incluida Meghna. Dice que se les paga por asistir a eventos de hombres en el negocio. Meghna se preocupa pues solo tiene una semana para reunir el dinero que le falta y pagar la sesión de fotos a Kartik, por lo que Rohit le sugiere aceptar el trabajo de modelo de lencería. Meghna acepta porque la publicidad es para Sri Lanka y Bangladesh y sus padres no la verán. Hace la sesión de fotos y se ve bastante incómoda. Con esto logra reunir el dinero y finalmente Kartik le hace la sesión de fotos profesionales. El fotógrafo le dice a la directora de la agencia llamada Anisha que debe entrevistar a Meghna pues tiene actitud. Anisha habla con Meghna y le dice que aunque tenga actitud, eso no lo es todo, pues debe demostrarlo en el lugar correcto. Hacen un evento de integración. Abhijit, quien es el dueño de la agencia, habla con Meghna y se ve muy interesado en la chica. Otro día, Anisha le consigue ser modelo en un desfile importante a Meghna. Vemos que una de las inspiraciones de Meghna es la modelo Shonali. Mientras, vemos a Shonali consumiendo sustancias y fumando con su novio. Estos discuten, pues es una relación tóxica. Llega el día del desfile, el maquillador está con Meghna, pero Shonali le exige que la maquille primero a ella, ya que es la estrella del lugar, por lo que el hombre deja a Meghna a medio maquillar. Todas las modelos se terminan de preparar, el desfile lo abre Shonali, luego pasan las otras modelos incluida Meghna.
Al terminar el evento, Rohit felicita a Meghna. Le dice que estuvo genial en la pasarela. Janet también la felicita. Allí se cruzan con Rahul, quien reconoce a Janet de la universidad y se saludan muy efusivamente. Janet le presenta a Meghna y luego se despiden. Christine, la encargada de los desfiles, le dice a Meghna que está segura de que llegará muy lejos. Pasa el tiempo y Meghna sigue siendo contratada para desfiles y para anuncios comerciales. Meghna habla con su madre de vez en cuando, pero no con su padre, ya que sigue disgustado. Otro día, la pareja de familiares que hospeda a Meghna le reclama por su comportamiento. Le muestran la revista con las fotos en lencería que se había tomado. Dicen que una vecina se las mostró y para ellos no es aceptable, ya que es un mal ejemplo para la hija de la pareja. Le dicen que ya no pueden ayudarla más, por lo que Meghna entiende y se va. Busca a Manaf y este le da espacio en su casa. Dice que compartirán los gastos también. Otro día en el evento de una campaña importante, Shonali no aparece, por lo que Anisha la busca y la ve consumiendo sustancias. También la regaña y le advierte que si sigue con ese comportamiento perderá su lugar. Shonali finalmente hace las fotos de la publicidad. Por su parte, Manaf y Meghna son contratados para abrir un desfile juntos. Ellos ya se tienen mucha confianza y se llevan muy bien, por lo que empiezan una relación amorosa. Por otro lado, Abhijit sigue muy interesado en Meghna, por lo que la hace llegar a su oficina por medio de Anisha. Meghna se presenta con su nuevo portafolio de fotografías. Abhijit solo le dice que la ha postulado para el próximo desfile de Vinay y que debe prepararse. Ella se entusiasma mucho y acepta. El día del desfile, Vinay está muy nervioso por poner a una modelo novata como principal. Al ver que Meghna se puso el vestido en diferente manera al sugerido, se enfada y ésta hace un comentario fuera de lugar, por lo que Vinay termina saliéndose de sus casillas y le pide dejar el desfile. Meghna se siente mal. De esto informan a Abhijit, quien va al camerino y discute con Vinay. Más tarde en casa, Manaf le dice a Meghna que debe ser más tolerante y no discutir con los diseñadores. Esta se enfada y se indispone. Otro día, Abhijit cita a Anisha y ordena que solicite el contrato de Shonali para adelantar la fecha de terminación. Anisha se sorprende. Abhijit pide que le pague la indemnización correspondiente. Anisha se reúne con Shonali, le da la notificación del fin de su contrato, le comenta que todo se debe a su estilo de vida desbordado. Shonali se siente mal y pregunta quién es su reemplazo. Anisha comenta que Meghna. Meghna es presentada de manera oficial como la nueva imagen de las marcas, y su imagen empieza a verse por todos lados. Un día, en la oficina, Meghna se cruza con Shonali. Shonali la felicita por el ascenso, también le advierte tener cuidado, pues al principio todo parece perfecto, pero irá viendo que no es así. Meghna agradece, pero le da a entender que a ella no le pasará. Meghna y Manaf empiezan a tener diferencias a causa de la actitud de Meghna, por lo que terminan la relación. Luego, el jefe Abhijit le da un apartamento a Meghna, y así empiezan a tener una relación de amantes. Por su parte, Rahul recibe mucha presión de su familia para casarse, pero como no quiere hacer público que le gustan los hombres, habla con su amiga Janet, quien por supuesto sabe que Rahul tiene novio, y le propone que sean esposos ante la sociedad. Janet lo piensa un poco y acepta, pues estima mucho a su mejor amigo, y al parecer tampoco tiene planes de casarse. Llega el día de la boda, y aparte de la familia de Rahul, están todos sus conocidos de la industria de la moda, incluida Shonali. Todo transcurre con normalidad. Pasados los días vemos que Meghna empieza a tener una actitud altiva. Otro día, como el novio de Shonali le intenta humillar en un restaurante, ésta se enfada y le recuerda que es ella quien lo mantiene, pero el tipo recalca ser quien le cubre los vicios. Shonali se siente mal. Otro día en el desfile, Meghna participa, y también Shonali. Ellas se visten y pasan a la pasarela. Todo va bien, pero cuando pasa Shonali, la parte superior de su vestido se abre. Todos la ven, pero ella se cubre y sigue caminando con porte. En el camerino, Shonali se siente muy mal y se suelta en llanto. Todos especulan en los medios si fue un hecho premeditado, y un grupo de mujeres empieza a protestar en contra de ese tipo de eventos. Shonali en su casa sigue muy afectada y se refugia en las sustancias. Otra noche Meghna le dice a Abhijit que está embarazada. Este solo le recomienda leer el contrato que firmó. Y al día siguiente Meghna va con Anisha y leen el contrato. En una de las cláusulas dice que no puede casarse ni quedar embarazada
mientras el contrato esté vigente o tendrá una penalización millonaria. Meghna se siente afectada y su consumo de alcohol y cigarrillo se intensifica. Meghna una noche llama desesperadamente a Abhijit, pero como éste está con su familia no atiende las llamadas. Por esto decide ir a la clínica que Abhijit pagó para interrumpir su embarazo. Ese mismo día la policía la detiene y sale positiva en la prueba de alcoholemia. Algo que pronto sale en los periódicos. Sus padres ven esto y se decepcionan mucho. El señor Abhijit también le reclama a Meghna por su mal comportamiento, pues daña la reputación de la empresa. Otro día, en una reunión cotidiana de la compañía, Meghna está ebria y le confiesa a la esposa de Abhijit que estaba embarazada y lo interrumpió por órdenes de su jefe, y que él fue quien también pagó. La mujer se molesta y se retira. Abhijit va tras su esposa a explicarle. Al día siguiente, Anisha le pide a Meghna que se disculpe con la esposa de Abhijit y aclare que todo es un malentendido, ya que ella está en esa posición gracias a la empresa. Pero Meghna, muy soberbia, dice que ella no necesita a la empresa, sino al contrario, la empresa la necesita a ella, y que no se disculpará con la mujer. Anisha habla de esto con Abhijit. Pasados los días, Meghna ve en el periódico una página anunciando la nueva cara de la compañía de Abhijit. Esta se enfada y llama a Anisha, la cual le dice que así es como funciona la industria. Otro día Janet trata de aconsejar a Meghna, le dice que debe ser más inteligente y menos soberbia, pero Meghna hace comentarios despectivos hacia Janet, por lo que ésta le pide irse de su casa. Una noche en una fiesta, Meghna prueba los polvos blancos por primera vez. Al día siguiente se levanta en un cuarto de hotel con un hombre desnudo, pero no recuerda nada, y vuelve a su casa sintiéndose miserable. Al día siguiente, Meghna decide volver a la casa de sus padres. Ellos la reciben nuevamente. La mujer actúa enajenada, con la mirada perdida. Pasado un año, el padre de Meghna le dice que él la apoyará esta vez si quiere volver a intentarlo. Meghna lo piensa y vuelve a Mumbai. Va a la casa de Janet y le pide perdón. Meghna envía mensajes a todos los contactos para que la vuelvan a contratar. Por su parte, Shonali está internada en un centro de rehabilitación, pero se ve muy mal. Meghna también va a ver a Manaf y le pide disculpas por su comportamiento. Manaf le dice que todo está bien. Además, le presenta a su prometida, lo cual hace sentir muy mal a Meghna y se va. Meghna también le agradece a Rohit por confiar en ella y ayudarla, ya que la volvió a contratar para uno de sus desfiles. Cuando ésta está desfilando, tiene recuerdos que la hacen paralizar. Otra de las modelos la ayuda a continuar y a salir. Al otro día sus amigos le dicen que no se preocupe, pues lo hará mejor la próxima vez. Ese día en las noticias muestran a Shonali en mal estado en la calle. Ella se ve muy abrumada. Meghna va a la comisaría a buscar a Shonali y la lleva a su casa. Shonali empieza a verse un poco mejor de ánimo. Meghna intenta poco a poco acercarla nuevamente al mundo de la moda, pues se dieron cuenta que sus caminos de vida son muy parecidos. Pasan los días y Rahul le propone a Meghna ser la modelo estelar de su próximo desfile. Meghna lo rechaza porque piensa que podría arruinarlo si nuevamente se bloquea en el escenario. Shonali le comenta a Meghna que debería aceptar, pues Rahul cree mucho en ella y ella también le tiene fe. Otro día Rahul habla con Abhijit para que le permita tener a Meghna como estelar en su evento. En la noche Meghna regresa a su casa, ve que Shonali no está y va con Rohit y sus amigos a buscarla en la calle. Luego ponen una denuncia por desaparición. Cada día hacen las pruebas de pasarela hasta que llega el día del desfile. Meghna se nota más relajada pero preocupada por Shonali. Antes de que Meghna salga al escenario recibe una llamada de la policía. Le informan que encontraron el cuerpo de Shonali y se determinó que su deceso fue por causa de una sobredosis. Meghna hace su pasarela, pero no puede evitar llorar por Shonali. Terminado el evento realizan la despedida de Shonali. Tiempo después vemos que Meghna desfila en pasarelas internacionales, pues logró cumplir su sueño. Esta película es del año 2008. La verdad es un poco aburrida, en mi opinión el papel que hizo Priyanka fue bastante malo, aparte que el personaje tenía inestabilidad de carácter. Priyanka tampoco tiene perfil ni porte de modelo de pasarela, ni siquiera tenía una buena caminata en las escenas de los desfiles, como sí lo tenía tanto Kangana como Mukta.
Para mí ese papel hubiera sentado mejor a una actriz como Bipasha. Por otro lado, el papel de Kangana sí me gustó bastante. De hecho, es el personaje con el que se hace la reflexión real del mensaje de la película, ya que ella también era una chica de pueblo que llegó a Mumbai con un sueño y en el camino se encontró dificultades, abusos y malas personas que la influenciaron a sumergirse en una espiral autodestructiva, hasta que llegó su final fatal. Y aunque Shonali mostraba una personalidad fuerte, esto era solo como medio de protección para no ser herida, o para mostrarse como una mujer fuerte, pero en realidad adentro estaba destruida. En este caso se muestra la mundanidad que rodea la industria del entretenimiento. La soledad y no tener presente los valores llevan a tomar malas decisiones. Por eso es importante rodearnos de nuestros seres queridos y serle fieles a nuestros principios y valores. También intentar alejarnos de la gente mala, tóxica. Y así termina este resumen. Espero que hayan disfrutado. Adiós.